Hola, ¿cómo están? Pues bienvenidos a este streaming improvisado un poquito de Firebase MX. Y es que yo sé que ya nos extrañan, yo sé que ya hacía falta un poquito reencontrarnos de forma virtual. Esta pandemia nos ha dado duro, nos ha dado macizo, sin ningún tipo de albur, pero aún así nos ha dado. Y es que hemos sufrido mucho sin podernos ver en presencial, sin podernos ver en persona, sin compartir la chela, sin compartir la maldita pizza. Entonces, yo sí los extraño un montón y por eso quiero agradecerles mucho que se den el tiempo de estar por acá. Pues también tiene mucho que ver con que este año ha sido curioso para Fixter y para mí personalmente. Ha sido curioso porque en medio de la pandemia, en medio del no podernos encontrar de forma más fraternal, de forma más palpable, también me ha permitido concentrarme un poco en mi carrera profesional, me ha permitido concentrarme un poco en mi trabajo. He podido enfocarme en un trabajo que tengo actualmente que ha sido nutritivo para mí y he estado estudiando y he estado aprendiendo muchas cosas por mi cuenta. También me ha servido de desconecte un poquito, me he desconectado un poquito de las redes sociales. Ha pasado todas estas cosas curiosas gracias a la pandemia, ¿no? Entonces he estado viendo algunos mensajes de influencers y de gente en internet que dicen que no menospreciemos el año, que no lo cancelemos porque cosas curiosas nos han pasado y es muy posible que a todos ustedes también les haya estado pasando estas cosas curiosas en este año. Cambiamos nuestros hábitos, cambiamos lo que regularmente hacíamos, ¿no? Y esto nos ha llevado a generar malos o buenos hábitos nuevos. En mi caso, puedo decir que es un mix de buenos y malos hábitos, pero una de las ventajas que he encontrado es poderme concentrar un poco más en mi carrera, pero obviamente esto no justifica, ¿no? La falta de presencia de nuestra comunidad, que es hermosa, que es grande, que es buena, comunidad que siempre está ahí haciéndose visible, apoyándonos en cada locura, cada cosa que queremos. Entonces tengo dos planes muy importantes para online, para comunidad online. Y el primero es este, se los presento. Estos espacios ya no los quiero llamar meetups, vamos a dejar el meetup allá en el futuro, cuando nos podamos encontrar, tomar chelas juntos, pizzas juntos y terminar el meetup y yo ya sin poder cruzar las frases bien porque ya me eché varias cervezas, pero estar ahí juntos y platicar y que ustedes se acerquen y platiquen sus historias geniales. Vamos a dejar ese meetup allá en el futuro, vamos a dejar ese, ese momento de reencuentro que también, por cierto, va a ser grande, va a ser ruidoso. Estamos ahorrando, cada mes que pasa, estamos ahorrando, literalmente ahorrando para un meetup de reencuentro que valga la pena. No vamos a perrarnos en algún lugar de la ciudad y volvernos a ver y volvernos a encontrar de forma personal y vamos a tener un excelente mito. Entonces vamos a dejar eso para allá, para los planes del futuro. Ojalá no sea el próximo año, tal vez, pero vamos a dejarlo para allá. Este espacio que estoy abriendo el día de hoy y que tengo un gran invitado para inaugurarlo, este espacio le puse el nombre más estúpido y simple que puede existir y es una charla online. Y ya no los quiero obligar porque ahora con este paso de tiempo y esta cosa que ha sucedido en pandemia, que eso es algo que los quiero invitar a discutir en otro espacio que vamos a tener de podcast. He aprendido mucho sobre cómo se mueven las redes sociales y cuál es el contenido que ustedes esperan y cuál es el contenido que a ustedes les gusta y el que odian. Y una de esas cosas es que no puedo obligarlos a tenerlos aquí durante 2 o 3 horas, que sería un mito presencial, justo por la falta de chelas, ¿no? Y porque pasan muchas cosas en la mente, ¿no? Que tenemos cuando decidimos ir a un lugar, cuando nos transportamos. Es diferente a cuando estamos en casa, es diferente cuando estamos un poco más relajados o en nuestra computadora o incluso en su celular, se lo están viendo desde el celular. Entonces quise hacer estos como espacios más pequeños con gente bien interesante, con gente que tiene algo que decir. Y para no hacer más preámbulo, para no seguir presentando este espacio, voy a inaugurarlo con Pablo. Pablo es una persona
súper, súper inteligente. Es una persona que tuve la fortuna de conocer cuando estábamos en Pachuca, estábamos haciendo todavía los bootcamps allá. Él se inscribió a uno de nuestros bootcamps, aún recuerdo a Pablo llegando con su papá, ya les platicará él, preguntándonos y resolviendo sus dudas para ver si se podía inscribir. Y muchos años después, no muchos, pero algunos años después, a Pablo me lo vuelvo a encontrar, ¿no? En otro bootcamp gratuito que hicimos en Pachuca sobre Node.js, y siempre ávido, siempre interesado, siempre inteligente, siempre despierto. Era una persona a la que se le sentía casi de inmediato que entendía qué pedo con el desarrollo de software. Entonces, pues para no contarles una historia gigantesca, lo involucramos en Fixter. En Fixter de repente tenemos proyectos que aceptamos, ¿no? Clientes que aceptamos. Son pocos, la verdad es que rechazamos muchísimas cosas, nos interesan los proyectos, vaga redundancia, interesantes, que llamen la atención, que nos reten. Entonces, pues en algunos de esos proyectos Pablo no solo se ha integrado con nosotros, sino que ha demostrado tener liderazgo, ha demostrado tener todas las cualidades deseables y jugosas que los reclutadores luchan mucho por conseguir. Pablo los tiene, tiene los skills, tiene los soft skills, y puedo decir, a lo mejor él me corrige, pero puedo decir que el trabajo que ha hecho con Fixer también le ha aportado, y le ha aportado justo para pulir esos soft skills y esos technical skills que él ahora puede ostentar y que puede presumir. Y entonces todo se coordinó, ¿no? El universo lo coordinó porque justo yo lo había invitado a que diera esta charla sobre la estructura de un proyecto, que uno de los últimos proyectos que hicimos con React, él tuvo una iniciativa y él aportó mucho a la estructura del proyecto como todo un profesional. Y digo que el universo se puso en su lugar porque justo él, después de estar trabajando con nosotros pues, un par de años, ya abrió sus alas, quiere volar, y justo mañana, ya les platicaré él ahorita, empieza en su nuevo trabajo, un trabajo como desarrollador profesional, y nosotros estamos felices de dejarlo volar, de verlo a la distancia y saber que afectamos una vida de forma positiva. Entonces, sin más preámbulo, sin más alarde, yo quiero que le den la bienvenida a Pablo Castillo para que se presente a sí mismo. Pablo, bienvenido a este espacio que es Hola, hola, tuyo. hola, hola, Liz, ¿qué tal? Muy feliz de estar aquí, gracias, muchas gracias por la invitación. Como bien dices, me hace muy feliz aportar de nuevo a la comunidad con lo que aprendí gracias a ustedes y a los proyectos que me tocó afrontar. La verdad es que sí fue un año bastante interesante, bastante retador, digámoslo así. Eh, Esta charla online que vamos a dar es resultado de topes que yo personalmente me he dado con proyectos que he trabajado gracias a ustedes. Y mi propósito el día de hoy es compartirlo con la comunidad para que la gente que tenga que darse de topes después como yo pueda hacerlo de forma más sencilla, digamos. Que le evites los topes, los chichones ya los tienes tú y se los quieres evitar. Es como cuando le gritan a un niño, te vas a caer, y estás viendo el futuro, ¿no? Y el niño le va de madre y se cae. Así pasa Sí, claro. también en el mundo del desarrollo. Hay veces que nos acercamos a gente con experiencia, a gente que ya vivió ciertos problemas, y te quieren acortar el camino, pero tú no le haces caso y nada más lo ignoras. Entonces, pongan atención, te dejo el espacio, este espacio es tuyo. Y bueno, pues enséñanos cómo estructurar un proyecto de React Laika Pro. Por supuesto. Primero me presento, mi nombre es Pablo, eh, soy desarrollador full stack, me considero más de la parte de frontend. Tengo experiencia con React de unos 2, 3 años y quiero decir que este tema personalmente es uno que a mí me gusta muchísimo porque definitivamente ahora me ha ahorrado muchos problemas a la hora de desarrollar un proyecto y sé justo ahora que me hubiese gustado saberlo hace un año para no arruinarlo, pero ya hablaremos de eso. Quisiera empezar
Bliss, con la pregunta de ¿será importante, realmente es importante conocer sobre cómo estructurar un proyecto en React sobre todo? La cosa es que la respuesta nos parece obvia, podemos decir, pues claro, es importante, pero normalmente nos pasa mucho que al momento de desarrollar omitimos esto, simplemente nos metemos al código, estamos ahí en medio de desarrollo, tenemos un punche grande de código y de archivos y de carpetas y no sabemos qué onda. Y es algo que poco a poco se vuelve un problema. ¿Por qué? Porque tenemos código desorganizado, difícil de mantener, difícil de escalar, un proyecto que está hecho todo un desastre. Pasa sobre todo cuando tú eres nuevo en un proyecto, te estás integrando a un equipo que ya tiene una aplicación a la mitad y te topas con este proyecto que nunca le pusieron importancia a cómo estructurarlo y es muy muy difícil. A la primera que muevas algo o quieras cambiar algo, te pasa esto. Básicamente que todo el proyecto se te cae encima, tienes que resolver un montón de cosas y es un problema porque, como bien les comento, si tu proyecto no tiene una buena estructura, es muy difícil sobre todo de mantener. Entonces, por supuesto que es importante. Vamos con la primera cosa que quiero recalcar y que a veces puede que se nos olvide. La gran importancia de React sobre por ejemplo, Angular, Vue, etcétera, que es una librería. ¿Qué quiere decir esto? Que nos da totalmente la facilidad, la flexibilidad de que él es quien se integra en nuestro código y no al revés. Es la gran diferencia entre una librería y un framework. Un framework es, como bien dice la palabra, un marco en el que te dicen, mira, aquí está esta estructura, no la rompas, mete tu código ahí y sigue. Pero React no es así, React simplemente te da esto. Quiero avisar desde ahora que va a haber muchas referencias sobre el Lego, una disculpa, pero quiero explicarlo de esta manera porque se me hace muy sencillo. Es básicamente esto, no sé si lo conozcan, pero este es básicamente un plato, una base, donde tú construyes sobre ella. Y React es más o menos como eso, cuando tú haces Create React App, básicamente te dicen, mira, ten, aquí está tu código para compilar, construyes sobre él, yo no sé nada, aquí ya funciona, ten, tú arréglatlas. Así es React. ¿Qué pasa con esto? React. No, nadie puede llegar y decirte, lo estás haciendo mal, la forma correcta es tus carpetas así, tus archivos así, tal, tal. Realmente es como que mientras funcione, por así decirlo, está bien. No, no estás obligado a pegarte a ninguna estructura correcta. Así que, una vez dicho esto, ¿qué hacemos? Pues, de primeras, organizar tu código. Si tu código se ve más o menos así, estás en un gran problema. Porque, como bien les mencionaba, al momento de hacer mantenimiento o hacer algún hotfix o algún cambio en nuestro programa, nos toca ir a todo este montón de archivos, todo este montón de código y decir, aquí está lo que tenía que corregir. No, bueno, tengo que buscar otra vez. Y así nos vamos buscando, 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 metiendo más montones y lo que quiero yo proponerles hoy es, bueno, más bien de lo que les quiero hablar hoy es de varias formas en las que podemos tratar esta estructura, en la que podemos organizarlo. Y tenemos esta, que es por tipo de archivo o función.
Perdón, otra referencia de Lego, pero aquí está. Así es más o menos como se va a ver. Tenemos nuestro montón de piezas que son iguales, nuestro otro montón de piezas iguales, otra aquí, otra aquí, otra aquí, y simplemente decimos, ok, quiero esta pieza, o voy a hacer esta pieza, o voy a quitar, etcétera. Yo ya sé a qué grupo referirme, simplemente es cuestión de buscar a qué tipo de componente, qué tipo de función, qué nombre de archivo o carpeta es la que quiero, la busco. Y obviamente lo que tiene este es que es un poco más sencillo de buscar entre un tipo definido que entre buscar entre un montón. La desventaja que tiene este por sobre otras estructuras es que cuando nosotros tratamos una aplicación web muy extensa con muchas páginas, básicamente estas clasificaciones que tenemos se van convirtiendo poco a poco en otro montón más que se nos está acumulando. Tenemos que buscar todavía dentro de él cosas. Así que esta es su desventaja. La ventaja, como bien decimos, es más sencillo buscar por tipos. Así es más o menos como lo vemos en un proyecto real. Tenemos nuestros componentes, nuestros estilos, funcionalidades en la API, helpers, hooks, assets, containers, reducer, test, etcétera. Pasa algo bien chistoso con los miles, millones de desarrolladores que hay en el mundo, sobre todo en React, que incluso para nombrar las carpetas o para nombrar estos tipos, tenemos muchísimos tipos de nombres. A lo mejor a helpers les puedes llamar simplemente functions, a lo mejor a los assets los llamas images, a lo mejor ni siquiera llevan test, al API algunos les llaman servicios, a los estilos hay quienes he visto que les llaman temas, etcétera, etcétera. Yo lo que les recomiendo con esto es no preocuparse tanto por el nombre que le van a dar. Obviamente sí tiene que ser lo suficientemente descriptivo, pero no hay que romperse la cabeza con eso. Si alguien más tiene en lugar de helpers algo como functions, no es algo que te debería preocupar. Simplemente lo que te debe preocupar es que tú entiendas, que tú sepas qué es lo que está ahí, que lo organices de forma correcta. Básicamente es eso. Ahora nos vamos con un segundo método que de hecho Bliss lo sabe, es de mis favoritos. Es uno que a mí me gusta mucho, sobre todo cuando se trata de aplicaciones muy extensas. Y es básicamente esto: tomar nuestros diferentes páginas, en este caso son construcciones como tal, y separamos esas por carpetas, y todo lo que va a necesitar esa página o esa estructura, por así decirlo, va dentro de ese grupo. De esta manera tenemos helicóptero y todas las piezas que lo van a constituir dentro de él. Lo mismo con bote, con submarino, etc. Todo va dentro de la página, por así decirlo, que lo va a ocupar. Por ejemplo, si nosotros tenemos una aplicación web que, como vemos, es un poco más extensa, que tiene, por decir, login, sign up, profile, a lo mejor tiene tu aplicación otras pantallas como información sobre nosotros, contacto, landing, etcétera, etcétera. Ya esas mismas carpetas van agrupando todo lo que él necesita. Tenemos login, tenemos el archivo JavaScript para sus funcionalidades, tenemos el componente de React para renderizarlo, a lo mejor tenemos los estilos, los reducers, etcétera. Ya la forma de buscar ahí se vuelve como, ok, tengo que dar mantenimiento o hacer algún cambio en la página de login, pues yo voy a mi carpeta de login y ahí me concentro.
La verdad a mí se me hace muy práctico porque sin importar qué tan extensas llegan a ser esas pequeñas secciones de tu aplicación, siguen agrupadas ahí. Tú sabes dónde están, tú sabes cómo buscarlas. Simplemente dices, está en login, aquí está. No tengo que irme a ningún otro lado. Y es una menor cantidad de archivos. Así que esta tiene una clara ventaja, diría yo, en cuanto al método anterior, por sobre aplicaciones que son muy extensas en el sentido de tienen muchas pantallas diferentes. Por supuesto, por la misma razón, no es nada conveniente cuando se trata de a lo mejor una aplicación que solo tiene una o dos pantallas, porque ahí lo que va a pasar es que tu aplicación, la estructura de tu proyecto, perdón, va a estar muy escondido, por así decirlo. Si nosotros solo ocupamos dos archivos que son de nuestros componentes y dos archivos que son de nuestros estilos, no hay por qué meterlos en ningún lugar, no tenemos que preocuparnos tanto por clasificarlos, con que estén ahí con el nombre correspondiente y la estructura correspondiente es más que suficiente. Porque normalmente tenemos ese problema cuando desarrollamos. Tenemos la costumbre de que decimos, tengo este archivo que es un CSS, entonces quiero meterlo en una carpeta CSS. Y ok, es como, si solo vas a ocupar uno, realmente ni siquiera vale la pena que lo metas en una carpeta ni que lo clasifiques de ninguna forma. Con que esté ahí visible para ti, que cuando te toque codear sobre él, lo tengas muy claro, con eso basta. Entonces, hay que tener cuidado con sobrepensar ese tipo de organizaciones, no es necesario, tranquilos. Nos vamos con el tercer método, que de hecho es uno que a mi parecer es muy bueno, y es un tanto un híbrido entre las primeras dos métodos que les mostré. ¿De qué se trata esto? Ahora, además de separar por el tipo de funciones, también separamos por páginas. ¿Qué pasa? Que en lugar de tener solo nuestros componentes regados por ahí o nuestras páginas con un montón de cosas dentro, tenemos por separado páginas que son quienes llaman a nuestros componentes y nuestros componentes como tal. Además del soporte, hablamos de soporte cuando nos referimos a todo lo que le da funcionalidad a nuestra página. Redux, está sobre ti decidir si CSS va a estar en support o en components, conexiones API, funcionalidades o custom hooks, etcétera. Todo eso va a nuestro support, perdón. Components, pues nos referimos a cada sección de nuestra página, cada elemento pequeño, tan pequeño como nosotros lo decidamos, claro, que va a componer nuestra página, y obviamente está quien está arriba, quien se va a mostrar, que es páginas. Entonces, de esto mismo tenemos un ejemplo de algunas carpetas o como normalmente se clasifican. Como lo vemos, tenemos componentes. Como ya les mencionaba, cada pequeña sección de la página. En una siguiente imagen les mostraré cómo es. Después tenemos todo lo que constituye a páginas, que son layouts, path, routes, container. Me explico. Todo lo que es visible para nuestro usuario. Que vamos a modificar alguna ruta, vamos a agregar rutas más bien a nuestro proyecto. Tenemos la carpeta de routes. Vamos a agregar alguna otra página a nuestra aplicación. Tenemos la carpeta de pages.
Containers para a lo mejor algunos elementos que se componen de otros componentes van ahí. Ahora, hay algo que justo ahora quiero aclarar desde ahora, sobre todo cuando vean estos, a lo mejor estos nombres de carpetas se les hacen muy raros, puede ser que porque ni siquiera los usen. ¿Qué pasa con esto? Obviamente, por lo que ya les mencionamos antes, para nada es necesario que tengan esas carpetas ahí. No voy a crear yo, a lo mejor en mi aplicación que no tiene ninguna ruta, una carpeta de routes porque no la uso. No voy a obligarme a crear containers si no lo creo necesario y no necesito agregarlo. No voy a agregar layouts, patches, hooks, utils, etcétera, a menos que lo crea necesario. Y es importante tener eso en cuenta porque a veces creamos carpetas para algo que creemos que va a ser necesario, pero puede ser que nuestra aplicación ni siquiera lo necesite. Puede ser que exista alguna solución más sencilla que pueda suplirlo. Entonces, independientemente de la estructura, es mejor hacerlo como nosotros lo hayamos creyendo conveniente. Porque sobre todo a veces me ha pasado con compañeros que crean, por ejemplo, una carpeta que dice API y un archivo que dice API, y ese archivo tiene una línea que es solo declarar la URL del proyecto. Y es como, estás sobrecargando tu proyecto. Se vuelve demasiado y realmente no queremos eso, queremos hacerlo lo más simple y sencillo posible. Tengo una pregunta Claro. de Aaron López Sosa. Dice, ¿la carpeta de rutas solo es la definición de rutas componentes? La carpeta de rutas solo es la definición de rutas componentes. Imagino que se refiere al router. O no estoy muy seguro de qué se refiere. Si se refiere al router, a que si es solo ese archivo, por supuesto que hablamos de lo que es demasiado. Obviamente este es un ejemplo, pero como les decía, no es necesario tenerlo. Sobre todo si no lo crees conveniente, si crees que es demasiado. Tengo otra pregunta de Brenda. Dice, ya nos enseñaste varias formas de cómo estructurar un proyecto, pero ¿cómo eliges una? ¿Cuánto tiempo tomas para analizar el proyecto y definir la estructura correcta? De hecho, me gustaría posponer un poco esa pregunta porque sí es algo que vamos a tocar en un momento. Y dice Aaron, de nuevo, me refiero a que, sobre las rutas me parece, me refiero a que si solo se declaran las rutas y los componentes que va a mostrar cada una de ellas. Claro, entonces sí es a lo que nos referimos. Si solo vas a tener eso, puedes ahorrarte esa carpeta y directamente sobre tu proyecto, sobre tu carpeta raíz, dejar routes, tu archivo JavaScript o lo que vayas a usar y ya está. Pero en este caso sí es un ejemplo de eso, solo que se está manejando como carpetas como para mostrarlo solamente. De acuerdo. Y de hecho aquí está lo que mencionábamos hace un momento sobre componentes y sobre la definición. Entonces tenemos en nuestro recuadro verde todo lo que es nuestra página, todo lo que vemos en nuestra aplicación, en una parte de nuestra aplicación. Tenemos estas pequeñas partes que son las que mostramos de color café, que son nuestros componentes. Y a lo mejor está esto que visualmente no está, pero tenemos nuestras funcionalidades, nuestro soporte, que es, por dar un ejemplo, la función para actualizar foto. Entonces, de esta manera es más o menos como lo podemos clasificar. Y de hecho, aquí tenemos más o menos el ejemplo de cómo podría estar. Si lo ven es de la misma manera,
La única diferencia, ¿cuál es? Que este common se va porque componentes como tal ya va a tener todas esas pequeñas piezas que a lo mejor vamos a reutilizar o no. Y nos quedamos con pages, que dentro de ella va a estar nuestro login, sign up, profile. Y importante, pasa lo mismo, no tienen por qué ser carpetas. Si solo vamos a tener un archivo de JavaScript ahí, puede sacarse y decir, este es mi archivo login, este es mi archivo sign up, este es mi archivo profile, y aparte tengo mis componentes. Y ahora, algo importante y que también regresamos a lo que vimos antes. No hay una estructura definida, no hay una estructura correcta. Entonces, puede que yo en algún momento a mitad de desarrollo diga, ya me harté de que mis archivos de estilos estén aquí amontonados con mis páginas, así que quiero sacar esa carpeta, quiero sacar esos archivos y meterlos dentro de una carpeta que se llame styles o estilos. Puedo hacerlo perfectamente. React te da toda la libertad de hacer eso. Y si tú te sientes cómodo con esa estructura, adelante. Y así sucesivamente vas modificando tu estructura para que se adapte a ti o a tu equipo de proyecto sin ningún problema. Es la gran ventaja que nos da React. Ahora, sobre la pregunta que nos mencionó ya Brenda, ¿cuál debería elegir o cómo debería elegirlo? Obviamente yo no te voy a decir cuál, pero por supuesto que podemos decir qué pautas tomar o qué tomar en cuenta a la hora de decidir esto. Lo primero es, el proyecto lo necesita, que es lo que hablamos antes de diferenciar entre una página que es muy extensa en cuanto a secciones o en cuanto a pequeñas páginas, o si es muy extensa en cuanto a funcionalidad, o si de plano no es ninguna de las dos y es muy pequeña, ni siquiera hay que realizar ninguna estructura, puedes simplemente poner tu código y ya. Entonces, lo primero a tener en cuenta es qué tanto va a crecer tu página en cuanto a pantallas, por ejemplo, o en cuanto a funcionalidad. Si es en cuanto a pantallas, yo recomiendo bastante la segunda opción, separar o organizar tu código por páginas. Y creo que, bueno, en mi experiencia es bastante sencillo de utilizar al momento de dar mantenimiento sobre todo. Segundo punto, el equipo. Y esta es, por supuesto, muy importante. Si estás solo en el equipo, por supuesto que te puedes dar la libertad de deshacer y hacer tu proyecto como tú quieras. Bien decían algunas influencers, por así decirlo, del mundo de React, es que, o por lo menos la frase más concurrente que hay es, mueve tus carpetas y archivos hasta que se sienta bien. Si estás solo en tu proyecto, por supuesto, si estás con un equipo, debes tomar muy en cuenta cómo trabajan ellos, de qué manera se sienten cómodos, llegar a un acuerdo como de, ok, a todos nos gusta separar nuestro código por pantallas o creemos entre todos que es más cómodo, es algo que ya hablamos, pues vamos a hacerlo así, vamos a seguir adelante. Y también si a la mitad del proyecto muchos dentro del equipo se sienten muy incómodos sobre cómo está creciendo nuestra aplicación, pueden darse el tiempo de detenerlo y de reestructurar el proyecto. Así que muy importante tomar en cuenta el equipo. Lo otro, tecnologías o frameworks. Hablamos, por ejemplo, y esto es algo que de hecho me pasó, que es como, ok, ¿qué vamos a usar? ¿Módulo CSS o solo CSS nativo? ¿O vamos a usar Styled Components? ¿O vamos a usar estilos creados con JavaScript?
qué framework vamos a usar, o si vamos a usar un framework, vamos a usar Material UI, Design, etcétera, etcétera. Por ejemplo, si se llegase a dar la idea de usar CSS nativo, es muy bueno separar la carpeta de estilos para evitar cualquier problema que entre los componentes se solapen estilos, o también si vas a usar Sass, cualquier parecido a estos, o si vas a usar frameworks, por supuesto que, bueno, más bien es muy probable que termines queriendo cambiar el tema de tu framework, así que vas a tener que tener en cuenta ese tipo de configuraciones, ese tipo de archivos o carpetas. Así que sí es bueno revisar qué es lo que nos gusta, sobre todo en el equipo, usar, o qué te gusta a ti usar dentro del proyecto. Y por último, el alcance del proyecto va más o menos ligado a al primer punto, que tanto crecerá esta aplicación. Va a crecer mucho en funcionalidad, se le van a agregar otros features. Puede ser que estos no sean visibles, así que en ese caso sería bueno organizarlo por tipos y no por pantallas. Así que es algo que se tiene que revisar sí o sí. Después nos vamos con algunos otros puntos generales que me gustaría platicar, y que independientemente de qué tipo de estructura utilices, es muy importante que consideres estos puntos. Primer punto, que seas abierto al cambio. Lo que hablamos hace un momento. Es muy probable que a mitad de proyecto alguien se sienta muy incómodo por cómo va creciendo y digas, oye, necesitamos cambiarlo, necesitamos hacer algo. Así que debemos ser lo suficientemente flexibles con nuestra estructura para que vaya creciendo de forma armónica. Después tenemos consistencia. Esta es de las más importantes y de las que sobre todo yo me he dado más de topes. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando eres nuevo en un proyecto y está toda una estructura hecha? Lo más probable y lo más seguro que pase es que tú veas ese proyecto y digas, no tengo ni idea de qué está pasando aquí, no sé qué hicieron. ¿Y tú como programador tienes tu forma en la que aprendiste o poco a poco te acostumbraste a desarrollar? Nos pasa mucho que de repente decimos, yo desde que aprendí React aprendí a hacerlo con componentes, así que me da igual cómo lo hago. O a lo mejor digo, yo como yo al momento de codear lo hago con no sé, functions o arrow functions, o usando, al hacer componentes uso componentes de clase o componentes funcionales. Entonces se vuelve toda una pelea dentro del proyecto, como de, oye, yo quiero usar esto y está este proyecto de esta manera no me gusta. Siempre es importante cuando estás, sobre todo entrando a un equipo a mitad de un proyecto, que tengas cuidado con la armonía del proyecto, con cómo se está haciendo, que lo tomes muy en cuenta. Si tú de repente dices, no, por mi necedad, por así decirlo, no lo voy a hacer como le están haciendo a ellos, se vuelve más o menos como una carga. Se vuelve como lo que bien decimos, chile, mole y pozole. El proyecto poco a poco se va convirtiendo en este montón que vimos primero. Entonces, tengan mucho cuidado con la consistencia. Sí es bueno ser flexibles, pero
Si de repente tú dices, oigan, yo quiero hacer que los estilos no estén dentro de los componentes, ok, sácalos, pero si vas a sacar ese componente, también sácalos de los otros, porque si no, se va volviendo todo un desastre de archivos y carpetas que algunos están acá y otros acá y no sabes ni por qué. Después tenemos no lo pienses demasiado. Y ese es más un consejo que yo les quiero dar. No vale la pena tardarse más de 2 horas en super planear toda la estructura de un proyecto, decir, no, si esto va aquí, a lo mejor si te tardas 3 horas, lo más probable es que después tengas que tirar todo eso a la basura porque tu proyecto crecía de forma que no te esperabas, así que lo tienes que cambiar. Así que, sobre todo si van empezando, no se detengan mucho, mucho, mucho. Simplemente poco a poco vayan probando y vayan viendo qué método les gusta y manténganlo lo más organizado posible, pero sí, no lo piensen demasiado. Y esto, no clasificar o organizar demasiado. Y va con lo que hablaba hace un momento. Si de repente tenemos, por ejemplo, un archivo que tú dices, ok, aquí es donde yo quiero tener mi, mi conexión a la base de datos, por decirlo, o a la API. Entonces de repente nos da por decir, no entra dentro de esta clasificación, ok, voy a hacer otra clasificación para un solo archivo, una carpeta dentro de Source que se va a llamar API y voy a meter ese archivo y a lo mejor le agrego otro para otra cosa, no sé cómo hacer una consulta. Estás separando demasiado tu código y se vuelve poco a poco un montón muy grande. Entonces, entre más simple lo puedas tener, mejor. Y por último, y esta es una reflexión que yo quiero llevar a la gente, que, que es algo que muy poco hacemos, es preguntarnos por qué. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si yo digo, ok, voy a usar CS puro en lugar de Modus o en lugar de SAS. Ok, ¿por qué? Normalmente no nos detenemos a hacernos esa pregunta. Voy a hacer esta carpeta de componentes. ¿Por qué? Voy a hacer esta carpeta llamada estilos. ¿Por qué? Yo les recomiendo mucho hacerse seriamente esta pregunta de ¿por qué estás haciendo esto? ¿Lo estás haciendo por instinto? ¿Porque así te lo enseñaron? ¿Porque lo viste en otro proyecto y simplemente quieres ser cool y hacerte notar? Tienes que justificar la razón por la que estás haciendo las cosas de esa manera, la razón por la que elegiste esta tecnología sobre otra. Debes de preguntarte muy seriamente el por qué. Y quiero irme ahora, Bliss, a algo que a muchos nos asusta, que casi nadie hace. Normalmente, no sé Pagar por impuestos. qué, pero lo he visto. No. Lo he visto más en proyectos de open source que en proyectos privados o que sean para un cliente. Y es algo que sí o sí debe de estar en todos los códigos y proyectos por haber habidos y por haber. Y es básicamente esto. Este pequeño instructivo, este pequeño manual. Muchos lo omitimos, obviamente. Es una flojera horrible tener que hacer este archivo porque es como de, ya me pasé horas haciendo esta aplicación, no tengo por qué hacer esto. Pero es importante, es el documentar qué es nuestro proyecto, qué hace nuestro proyecto, cómo está estructurado, para que lo que mencionábamos antes, quien se integre al equipo, al proyecto, lo quiera usar, cuando lo vea no diga, no tengo idea de qué está pasando aquí y voy a tener que leer todo el código para saber qué pasó.
Y eso nos puede llevar a otra charla en sí misma, ¿no? Tan solo de cómo hacerlo, qué herramientas, cuáles son las mejores metodologías para documentar. Es un tema en sí mismo. Sí, por supuesto, y es importante, 100%. Nos ahorra horas leyendo un código, probando un código, deshaciendo, haciendo cosas para entender qué pasa. Entonces, solo tener esta herramienta para entender cómo se estructura nuestro proyecto nos ayuda sobre todo a lo que hablamos anteriormente con la consistencia, que vamos a saber de ya qué hacer. Y como bien lo mencionas, hay muchas formas, muchas herramientas, pero por supuesto tenemos el más común, sobre todo si estás bueno, más bien sí, más común, que es el README de GitHub que nos proporciona. Tú puedes hacer de una manera súper sencilla este README que dice, ok, este es mi proyecto, así es como lo hice, así funciona, ten, fin. No es necesario hacer 1000 hojas, 1000 documentos para hacerlo, con que haya un legado de este es el proyecto para explicarlo, está súper. Y es algo que yo personalmente quiero invitar a todos los desarrolladores a hacer, que el día de mañana se despierten, que sea un nuevo día y que digan, hoy voy a documentar el proyecto que hice aquí, porque pasa sobre todo con empresas que van cambiando poco a poco de desarrolladores. En el momento en el que llegue un nuevo desarrollador a tu proyecto, tú puedas dejarle esto para que para él sea más fácil. Entonces esta es mi iniciativa de haz un programador nuevo feliz. No le rompas la cabeza y por lo menos déjale algo que pueda leer y ver, ok, ya entendí qué pasó aquí. Empatía, empatía. Y también a veces le llamamos, ah, acabo de olvidar la palabra, pero, o sea, eso habla de ti como developer, ¿no? Cuando aparece tu nombre en el proyecto, ¿quién hizo esto? Era muy chingón el que lo hizo, tan chingón que no me dejó un maldito manual de cómo usarlo, Sí, ¿no? Tu reputación era la palabra. Entonces, es empatía y reputación, por favor. sí. Entonces, sí les recomiendo mucho tomar en cuenta esto, documentar su aplicación para no solo ayudar a alguien nuevo, sino lo típico que pasa de, ok, hice esto hace un año, 2 años, y el cliente me pidió un cambio, o a lo mejor yo quiero un cambio, y regresas y dices, no tengo ni idea de qué pasó aquí, y eso que yo lo hice. Y tengo que decirlo, me ha pasado muchas veces. Así que incluso esta ayuda para ti es muy, muy buena. Por último, para cerrar, queremos dar estas buenas prácticas, que es básicamente de rápido, nombrar componentes con mayúscula. Recomiendo mucho separar recursos como imágenes o fonts. Lo que mencionábamos antes, evitar meter carpetas sobre carpetas sobre carpetas sobre archivo, porque si tu proyecto se vuelve un tengo que buscar aquí y aquí y aquí y aquí para ir a donde quiero, es un problema. Así que no lo hagan. Y por último, ¿qué quiero hacer? Nombrar elementos de manera descriptiva y en inglés. Ojo, importante en inglés. Eso te ayuda mucho en tu carrera. Eso es lo que tengo que decir. Porque incluso cuando estás trabajando para una compañía, puedes llegar a trabajar con mucha gente de otro lugar. Y si se te ocurre poner cosas en español o cosas como A más B igual, o C es igual a más B, pues nadie va a tener ni idea de qué es eso. Así que mejor manera descriptiva. Y comentarios dentro del código, yo prefiero no usarlos. Para eso sirve la descripción de nuestro código y el manual. Así que por favor no lo hagan. Así que
Ya por último, el mejor consejo que les puedo dar para mejorar sobre todo el momento de crear proyectos es pues practicar, hacerlo, sobre todo proyectos personales. Les recomiendo mucho probar distintas maneras de hacer las cosas, no enamorarnos de una manera y eso, practicarlo, hacerlo, practicarlo, hacerlo. Y si hay alguna pregunta, Liz, bueno, me gustaría dejar este espacio para tipo de preguntas, comentarios, lo que gusten. Pues ahí está, ahí está. Vamos a ver si tiene alguien alguna pregunta. Pues a veces esto que nos platicas está en constante evolución y dijiste algo muy importante para mí. Yo creo que lo más importante es que estés abierto al cambio, ¿no? Y tan es así que tenemos ya un rato esperando que nos liberen React 17, ¿no? Y React Mm. 17 ya lo prometieron sin cambio alguno, pero es porque muchos estamos esperando Suspense, ¿no? Entonces hay quien ya lo usa como... Es que digamos que hay unas piececitas por ahí sueltas que ya se están usando, que ya podemos usar, pero que no hay el soporte del 100%. Eh, y cuando esto suceda, cuando React Suspense aparezca al 100% y todos nos montemos sobre de eso, la estructura de carpetas vuelve a cambiar. Y luego está de moda utilizar Gatsby para construir el scaffolding del proyecto, iniciar proyectos nuevos con Gatsby. ¡Pum! Eso transforma completamente la estructura de las carpetas, ¿no? Entonces, y ahí Sí. sí es un framework, ahí sí, porque ahí sí estás obligado a hacer las cosas de la manera en que Gatsby las decide. Entonces, el ser open mind es muy importante porque si no te vas a volver, vamos a empezar a crear sectas, ¿no? Yo soy de la secta de Gatsby, alabado sea él, y tú haces las cosas mal. Entonces, no hay una forma de hacer las cosas mal en React, y eso creo que es lo que yo me quedo de tu charla, que fue algo que me encantó, y fue no hay una forma correcta, no hay una forma incorrecta de hacer React, sino que se trata de encontrar lo que se acomoda al proyecto y lo que se acomoda a tu equipo. Entonces, había una pregunta por acá que habían hecho y que la ignoré deliberadamente. Había preguntado Osvaldo, ¿y los tests? Yo Claro, claro. quiero agregar algo ahí antes de los tests, antes de que respondas tú. Eh, También depende de la herramienta que usas para testing, va a depender un montón la estructura de las carpetas, si hay una carpeta test en cada grupo de componentes, si hay una carpeta global, si tienes mocks o no tienes mocks, ¿no? Pero voy a dejar que le respondas Osvaldo. ¿Y los tests? Sí, aquí pasa lo que mencionó Bliss y lo que mencionábamos antes sobre la estructura correcta. Por supuesto que te puedes apegar, si tu herramienta te lo permite, a tu estructura. Eh, He visto, por ejemplo, proyectos que directamente en la carpeta de la página ponen su test. Ves, hay un archivo componente JS, por así decirlo, un estilo CSS, y de repente ves ahí un test JS. Es como, bueno, y así va a haber en cada página. O puedes separarlo por tu carpeta de test, si te lo permite también. Pero pasa lo mismo que con los otros archivos de CSS o imágenes o tus archivos JavaScript. Puedes moverlos de manera que te sea cómodo. Por supuesto, si te apegas a la estructura, mejor. Correcto, correcto. Pues algunos otros comentarios como qué pasa con Next. Dice Marco, yo aprendí de Héctor Bliss los docs y es bastante organizado en un proyecto grande. Junior dice también React Lazy. Hay un montón de cosas. Creo que estamos en el principio nada más del universo React. Espero que no se convierta en una maldición como WordPress. No, nada que ver.
Saludos a la comunidad web. Pero sí es algo que va a crecer, 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 crecer. Estamos a tiempo todavía. Discutía yo en la semana pasada con algunos developers que tienen muchos años de trabajar y pues siempre, ¿no? Está ese pequeño resentimiento a JavaScript por comerse el mundo. Ahora ya no solo es JavaScript, ya JavaScript tiene una bandera y el desarrollo frontend está siendo devorado por React. Claro, hay muchas alternativas, claro, son miles de desarrolladores y miles de proyectos en otras plataformas, pero el crecimiento, véanlo, vayan a Google Trends, el crecimiento que tiene React es monstruoso, nunca antes visto desde jQuery, ¿no? Entonces, pónganse vivos, pónganse vivas. React es muy importante y es importante estar al día y tener una excelente estructura que nos permita escalar proyectos, va a llegar un punto en el que ya no creamos proyectos, llegan puntos en el que ya no se crean proyectos, solo se heredan y regularmente vas a Sí. heredar cosas muy mal hechas, ¿no? Entonces, es Ujú. importante tener eso en mente para que nosotros podamos enfrentarnos a cualquier tipo de proyecto heredado, ¿no? Dice Marco, la gran ventaja de React es la libertad de hacer las cosas, mientras que Angular no te permite eso. Vamos a odiarnos entre frameworks ahorita. No, no se trata de eso, pero sí, React es muy versátil, es increíblemente versátil. Entonces, Pablo, último comentario antes de irnos. Sí, justo quería cerrar con más o menos lo que mencionabas y lo que está en los comentarios. De repente llega como que el desarrollador y nos dice como, oye, no estás usando Redux, este, o llega alguien más y, oye, ¿por qué no estás usando Saga? O bueno, ok, oye, está este método con Lazy, o oye, ¿por qué estás usando Lazy? Eso no tiene sentido, etcétera, etcétera. Volvemos al principio, no hay forma correcta de aprendiendo las diferentes maneras y justifica por qué para ti, para tu proyecto, fue mejor esta herramienta y no esta, o por qué preferiste omitirte esta herramienta. Entonces es importante conocer poco a poco las diferentes maneras que hay para que puedas compararlas y decidir. Y pues por último, gracias por estar aquí, por la atención y sin nada más que agregar. Listo, pues yo quiero agradecerte a ti, Pablo, gracias por tu tiempo, gracias por la excelente charla que nos diste, que queda para la posteridad. Pueden buscar esta charla aquí en el perfil de Facebook y al ratito la subo a YouTube también para que si la quieren ver por allá. Muy útil, muy reveladora y pues nada, quiero aprovechar también el espacio para desearte lo mejor de lo mejor en tu carrera profesional, que no puedo decir que empieza ahora, definitivamente no, la carrera profesional empieza desde que te imaginaste como developer y quieres ser un chingón o quieres ser muy bueno en algo, ahí es donde empieza acá. Y yo creo que en la tuya empezó hace ya un buen rato, pero quiero desearte, aprovechar este espacio para agradecerte toda la colaboración y todos los aportes que Fixter se va a quedar, ¿no? Gracias a tu talento y gracias a tu disciplina. Pablo, te mando un abrazo y te agradezco muchísimo por esta charla genial que nos has regalado. Muchas gracias, muchas gracias. Igual, un abrazo allá, gracias por la oportunidad y esperamos que sea muy útil esta charla. Y pues, nada, adelante. Muchas gracias. Y como anuncio parroquial, la segunda cosa, el segundo espacio que vamos a estar teniendo acá en Firebase MX es que vamos a tener algunas charlas tipo podcast. Ya ni le quiero llamar así porque pues hay una fiebre del podcast que nadie escucha. Pero luego hablamos de eso y de mis opiniones personales. Pero vamos a tener algunas pláticas con developers. De tiempo, de experiencia, vamos a hablar de cosas que están pasando en el desarrollo, cosas interesantes y las vamos a tener aquí. Voy a estar haciéndome los espacios en la noche, en la tarde, como buen Godín y vamos a estar un poco más presentes. Mientras todo esto pasa de la pandemia, ya no le voy a llamar a las cosas por un gran nombre, ni tampoco vamos a hacer un gran ruido. Vamos a tener contenido más regular, vamos a tener contenido más
constante, que de eso se trata, ¿no? Ya no son grandes eventos, sino charlas que nutren, charlas que pueden llegar en el momento correcto, justo como la de Pablo, que si ustedes habían estado preguntando cuál es la forma correcta de estructurar un proyecto, bueno, esto llega como agua en el desierto. Así que no me queda más que agradecerles un montón a todas las personitas que nos siguen, a todas las personitas que han estado viendo la transmisión, que nos siguen desde hace tiempo ya. Gracias a las que nos visitan, que ya no nos visitaban. Saludos, Esther. Gracias, Jimena. Gracias, Adriana. Gracias, Marco. Gracias, Junior. Por ahí andaba. Gracias, Jonathan. Gracias, Jimena. Gracias, Fabi. Y pues gracias a todos y todas ustedes por estar acá. Y ya ni me quiero ir de que las había extrañado y extrañado mucho. Yo mejor me quedo y voy a hacer mi propia charla. No, pero nos vemos la próxima semana. Yo anuncio el fin de semana el siguiente espacio y ya encontraremos un tema de qué platicar. Muchas gracias y nos vemos la próxima.